Roberto Arlt, hijo del prusiano Karl Arlt y de la nacida en Austria-Hungría Ekaterin Ostreicher, un par de inmigrantes pobres recién llegados al país, su infancia transcurrió en el barrio porteño de Flores. La relación con su padre estuvo signada por un trato severo o poco permisivo, o directamente sádico. La memoria de su padre aparecerá en futuros escritos. Fue expulsado de la escuela a los 8 años y se volvió autodidacta. Trabajó en un periódico local, fue ayudante de biblioteca, pintor, mecánico, soldador, trabajador portuario y manejó una fábrica de ladrillos. A los 16 años decide irse de su casa y a partir de ahí emprende un largo camino que lo llevará a convertirse en uno de los escritores más reconocidos de la República Argentina. Luego de abandonar su hogar, Roberto Arlt se instala en Córdoba. Allí conoce a Carmen Antucci, con quien se casará a la edad de 20 años. Con ella, atacada por una incipiente tuberculosis, se instala en las sierras de Córdoba. Mientras tanto, ha nacido Mirta, hija de la pareja. Los negocios urdidos por Arlt fracasan, el dinero acaba y todos deben volver a Buenos Aires. Una vez en Buenos Aires, Arlt se aproxima con más interés al ambiente literario y empieza a trabajar en periodismo, actividad que prácticamente hasta su muerte habría de proporcionarle su principal sustento. Se mantiene cercano al grupo de Boedo y también al de Florida, aunque nunca se define por uno de los dos. Una vez más afianzado, intenta publicar su primer novela, conocida hasta ese momento como La vida puerca, pero posteriormente con el título del Juguete rabioso, por consejo de Ricardo Guiraldes. Este, menos por necesidad que por deseos de ayudar al joven escritor, lo nombra su secretario. Ha escuchado ya la lectura de la novela e insta a Arlt para que lo publique. Muerto Guiraldes, Arlt se consagra definitivamente al periodismo. Primero en Don Goyo, revista humorística dirigida por su amigo Nalé Roxo. Luego, como cronista policial en Crítica y finalmente en El Mundo. En este último diario se consagrará como cronista porteño con la inolvidable serie de sus aguas fuertes. Si bien jamás fue afiliado a ningún partido político, ha participado ya de varias organizaciones de izquierda y después, en 1930, se cuenta entre los opositores del gobierno de Uriburu. Sus simpatías personales, es obvio decirlo, están por la revolución social, pero sería ingenuo trasladar esta opinión ideológica a sus libros y suponer que ellos hacen explícita una estética socialista. Entretanto, el escritor ha conocido a Leónidas Barletta y ha tomado contacto con el teatro del pueblo. En adelante, la literatura dramática será su principal preocupación. El 26 de julio de 1942, el escritor muere de un ataque cardíaco. Sus restos fueron velados en el mismo círculo de la prensa. Breve resumen de la novela. El Juguete rabioso aparece en el panorama literario argentino enmarcada dentro de nuevos fenómenos que se produjeron durante las primeras décadas del siglo XX, un proceso de modernización mediante el cual Buenos Aires dejó de ser la gran aldea para convertirse en una ciudad populosa y la incorporación de una inmigración masiva, tanto externa como interna. Estos dos fenómenos, entre muchos otros, dieron lugar a una nueva corriente literaria denominada narrativa urbana. La emergente ciudad moderna se convertía en uno de los grandes temas literarios para la narrativa del siglo XX, y la novela de Arlt constituye un texto señero en este sentido. La novela se divide en 4 capítulos. El primero, denominado Los ladrones, presenta en primer lugar al zapatero andaluz que inicia a Silvio Astier en su gusto por la literatura de bandoleros, con cuyos personajes el protagonista se identifica. Prosigue el capítulo con las peripecias de Astier junto a un grupo de jóvenes ladrones con quienes saquean casas abandonadas. Con ellos forma el Club de los Caballeros de la Medianoche, una sociedad secreta cuyo máximo delito será el robo de una biblioteca escolar. El capítulo 2 se denomina Los trabajos y los días, y en él se relata las andanzas de Astier como empleado de una librería ubicada en el centro de Buenos Aires, sobre la calle Lavalle, cuyo dueño es un inmigrante italiano llamado Don Gaetano, un ser abyecto, avaro y menospreciado por su propia esposa delante de los clientes del negocio. Este capítulo culmina
con el intento de Astier de incendiar la librería de su patrón, ámbito en donde desarrolla un trabajo humillante. El tercer capítulo, El juguete rabioso, narra el fracaso del protagonista en su intento de ingresar como aprendiz de mecánico en la Escuela Militar de Aviación del Palomar. Aquí se desarrolla una de las mayores paradojas del texto, ya que dicho fracaso no se debe a la incapacidad de Astier para acceder a dicho puesto, sino que su perfil se encuentra por encima de los requerimientos de dicha posición. El capítulo continúa con la descripción del encuentro entre Astier y un homosexual en la habitación de un hotel de la calle Lavalle, y concluye con el intento de suicidio del protagonista. El último capítulo de la novela se denomina Judas Iscariote. Narra la traición al Rengo, personaje este último que había tramado un robo en complicidad con Astier y es delatado por él antes de la consumación de dicho delito.